Cada 1 de enero, millones de personas en todo el mundo encendemos la televisión, para escuchar música alegre, elegante, casi inocente, valses, polcas, flores puestas por todo el teatro y por los palacios que se nos van enseñando, aplausos con medida y además siguiendo a veces las indicaciones del director de la orquesta. Viena, Año Nuevo, tradición. Pero pocas tradiciones culturales tan globales tienen un origen tan incómodo, tan poquito contado, tan cuidadosamente suavizado con el paso del tiempo. Hoy vamos a hablar del concierto de Año Nuevo, de su nacimiento, de la ocupación nazi de Austria, ya te hago un spoiler, y de cómo una tradición creada en un contexto oscuro terminó convirtiéndose en un ritual global aparentemente desideologizado. Y lo vamos a hacer, como siempre que hablamos de historia, con nuestro historiador de cabecera, que no es otro que Yagoba Álvarez Ereño. A la vuelta del indicativo. Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Buenos días, hoy es viernes 26 de diciembre de 2025 y este es el capítulo 1610 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy cerramos la semana con una conversación de histórica sobre el origen del concierto de Año Nuevo de Viena y, ya digo, spoiler que te hago desde el principio, y su relación con el nazismo. Me acompaña para ello el historiador de cabecera de Bala Extra, profesor de historia y tutor de lo que te toque. Eso es. Que no es otro que Yagoba Álvarez Ereño, con quien vamos a intentar hacer algo poco habitual en estas fechas, que es mirar una tradición navideña o casi navideña, sin nostalgia, sin mitología y con su contexto histórico. Egunon, Yagoba, gracias por venirte en unas fechas tan señaladas. Estamos grabando esto el día antes, la tarde de Navidad. Somos un par de delincuentes juveniles. Sí, es que ricasco, Egunon. La idea fue tuya. Sí. Yo he hablado aquí con mucha suficiencia, con la ayuda de nuestras amigas las inteligencias artificiales, pero tú dijiste, Pedro, tenemos que hablar antes de Año Nuevo, del concierto de Año Nuevo. Sí. Y automáticamente fue como si de pronto una película de nazis me pasara por la... Pensaste en sonrisas y lágrimas, probablemente, ¿no? Pensé en todo eso, sí. Y pensé también en una cosa, que luego hablaremos de ella. Yo pensaba que esto tenía más historia, pero la realidad es que los Strauss tampoco es que sean del siglo XIII. Quiero decir, que la cosa venía de no tanto tiempo. Sí. Y así es la cosa, ¿no? Sí, bueno, a ver, como buena parte, casi toda la historia europea, digamos, vinculada a los nacionalismos, ¿no?, del siglo XIX, prácticamente muchas de las cosas que conocemos hoy surgen en el siglo XIX. Bueno, pues el concierto de Año Nuevo es algo que no surge en el siglo XIX, que como vamos a hablar ahora, pues surge en el siglo XX, pero sí que evidentemente tiene la reminiscencia de que al final, por mucho, aunque se interprete haya obras de otros autores, la mayoría de las obras son de la familia Strauss, principalmente Johann Strauss hijo, del padre obviamente hay alguna, pero mayoritariamente son del hijo. Y bueno, en realidad también yo quiero aclarar desde el principio ya que surge de mí porque yo soy un auténtico fanático del concierto de Año Nuevo. Cuando digo fanático es que, vamos, básicamente estas Navidades, por ejemplo, hoy mismo a la mañana he abierto mi regalo y era un recopilatorio de los valses más conocidos de la familia Strauss, que principalmente vienen, como he dicho, de Johann Strauss hijo. A ver, yo he vivido momentos de más cercanía. Lo sigo oyendo total o parcialmente todos los años, por supuesto. Me parece una maravilla primero de realización, vamos a decir. Alguien puede decir, ¿una realización en un concierto? Pues ya ves tú, el Hombre, público... en un espacio cerrado siempre es más fácil, ¿no? Sí, eso sí. De una de las mejores televisiones públicas de Europa, como es la ORF, si no me equivoco. Igual estoy hablando de memoria. Creo que es la ORF, la televisión pública austríaca, Österreich. Pero claro, es que sale gente bailando, es que es verdad que no es tanto la dificultad de la realización, vamos a decir, en tiempo real,
como tener preparados todos los recursos y saber en qué momento van a meter esos recursos. Claro, juegan con una ventaja y es que el concierto está, bueno, es que es muy germánico la cosa, quiero decir, está milimetrado que va a ocurrir de piezas, incluso como decía yo antes, ¿no? El momento exacto en que el público puede empezar a dar palmas en la marcha Radetzky y no en otro momento y no antes. Eso es. Entonces, sí, ahí la realización cuenta con esa ayuda, ¿no? Digamos que ese público un poco germánico de las cosas ocurren a las 0 horas. Está claro que llegan a... Sí que es verdad que previamente el día 31 también hay concierto. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el televisado es el del día Año Nuevo, que se hace por la mañana, mediodía. Pero sí que es verdad que llegan, como tú dices, con todo muy al milímetro. Juegan un poco también con la parte, digamos, más sencilla, entre comillas. Claro, se dice sencillo, pero luego tú tienes que estar en la mesa de realización controlando todo, ¿no? Y ahí ya se complicará, pero es verdad que muchos de la gran mayoría, casi todos los años, salvo alguna excepción, todos los bailes son grabados. Es decir, que ya está grabado, es simplemente introducirlo. Digo simplemente de esa manera tan fácil de la persona que no es experto en ello, ¿no? Pero que puede parecer fácil, pero que luego seguramente tendrá sus dificultades. Y luego, por qué no decirlo, cuenta también con una locución especializada por parte de Radio Televisión Española. Sí. Normalmente, no sé quién me va a venir ahora el nombre, seguramente. En los últimos años ha estado Martín Llade. Claro, pues uno de los grandes de Radio Clásica, ¿no? De la antigua radio... Bueno, Radio Clásica desde hace muchos años. Que voy a parecer, si no demasiado viejo, si digo lo de Radio 2. ¿Qué estaba pasando en Austria cuando en el año 39 nace el concierto de Año Nuevo por primera vez? Vamos al meollo ya directamente, ¿no? Sí, claro. Ya hemos hablado de detalles técnicos de los que tú y yo no deberíamos de saber demasiado. Sí, simplemente matizar eso, el concretar básicamente pues eso, ¿no? Que el concierto de Año Nuevo es una tradición ya que se acerca ya al centenario, porque estamos en el 2025. Como tal, sí que es verdad que nace en el 39, tal y como nosotros lo conocemos, pero sí que hay que concretar y matizar que ya en el año 38, un año antes, sí que se produce una especie de lo que sería un primer concierto de Año Nuevo. No lleva ese nombre, pero se representa a música de los Strauss en el año 38. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, no es, digamos, como tú decías antes, pues una tradición que tuviese más de 100 años, más de 200 años. Está ligada directamente a Viena porque de alguna manera se realiza siempre allí en Viena y obviamente no es casualidad que se realice en Viena. ¿Sí? Hay una relación, en este caso, con la situación que vive Austria en ese contexto de los años 38-39, más 39, ¿no? Y eso tiene que ver mucho pues, con la Alemania del Tercer Reich y el nazismo. ¿Sí? Es una de las cosas que, de hecho, has comentado tú comentándolo, ¿no? Esa especie de pasado iniciático, ¿no? Ese inicio que tuvo quizás un poco más sombrío por el hecho de que surge básicamente como una cuestión de propaganda, porque los nazis utilizan el concierto de Año Nuevo también como propaganda. Por un lado, porque en el año 38 se produce el famoso Anschluss, que es el proceso de anexión, ¿no? Entre comillas, de Austria a Alemania. Digo entre comillas porque el proceso, la verdad es que fue bastante... ¿Cómo decirlo? No diría poco democrático, es que yo creo que no cumple ni siquiera con los más mínimos, ¿no? Quiero decir, Alemania invade Austria en un mes de marzo y al de un mes así, en abril, realiza un pseudo referéndum en el cual las papeletas, no sé si alguien, oye, si no las conoce, le aconsejo que vaya, una vez que esté escuchando esto o termine de escucharnos, vaya a Google a buscarlas porque es curioso, porque tenía sí o no, ¿no? Así eras favorable a la anexión o no eras favorable a la anexión. Y el sí, que es el ya alemán, era como un círculo enorme en el que tenías que marcar con una X, y el círculo, digamos, del nein, del no, era un círculo como minúsculo, muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces, digamos que ya en la propia papeleta
de la pseudoanexión, ya los nazis estaban influyendo Bueno, en el voto, ¿no? a su favor hay que decir que en la península de Crimea ni siquiera hicieron papeletas. Sí, bueno, sí, Llegó sí. Putin y dijo, esto es mío. Sí, 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 que eso está claro, ¿no? Pero bueno, En a ver, fin. quiero decir que el proceso de anexión en realidad fue un proceso de conquista. Todos conocemos el contexto europeo en ese momento. A Alemania del Tercer Reich se le permite sin ningún problema quedarse con Checoslovaquia y con Austria. El Reino Unido, Francia, bueno, el famoso pacto de Múnich en el que, bueno, conceden vía libre a Adolf Hitler para quedarse con los sudetes checoslovacos y con Austria por aquello de la germanización, porque eran germanos, de habla germana, de cultura germánica. Y bueno, pues eso es lo que sucede. Austria, ese es el contexto, ¿no? Un contexto de conquista nazi, básicamente. Y entonces el concierto se enmarca, digamos, en un momento en el que obviamente el Tercer Reich y Adolf Hitler necesita, ¿no? El generar un vínculo natural entre las dos naciones, que históricamente obviamente siempre han tenido relación, el Imperio Austrohúngaro con Prusia y con lo que era, digamos, la previa a lo que sería Alemania, pues obviamente estaban culturalmente vinculados, lingüísticamente vinculados, históricamente también tenían relación. Entonces, bueno, eso ya existía. Pero aparte de eso, lógicamente necesitaba de alguna manera generar un vínculo más cultural, aprovechando, digamos, la cultura, la música en este caso, en cuanto a que esa anexión o conquista pues fuese vista de una manera más positiva por parte de los austríacos, que hubo resistencia, obviamente la hubo, pero bueno, los nazis siempre fueron muy buenos a la hora de eliminar resistencia, lo hicieron previamente en Alemania y lo hicieron también en Austria. De hecho, la estrategia, digamos, de propaganda por parte de los nazis con respecto al concierto de Año Nuevo, que es cuando, digamos, en el 39 empieza ya como tal, como nosotros lo conocemos ya como concierto de Año Nuevo, digamos que de alguna manera también sirve para disipar, o su intento es tratar de disipar un poco la preocupación de los familiares de los soldados que estaban en el frente, porque estamos hablando ya del año 39, el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y claro, el concierto Año Nuevo se realiza precisamente el 1 de enero, pero ya en cuanto entra el conflicto armado, pues lógicamente este concierto se aprovecha. Y de hecho, lo recaudado y las ganancias del concierto se pusieron a disposición de la Sociedad de Socorro de Invierno, sí, que lo había creado Adolf Hitler, precisamente para socorrer de alguna manera a las familias de los soldados que estaban en el frente. Una especie de Cruz Roja nazi, para entendernos. Sí, algo similar, eso es. Algo similar, sí. En estos momentos lo habitual es que el concierto se celebre en el Musikverein, que es la sede habitual de la Filarmónica de Viena, que siempre es la orquesta que ha tocado y toca, interpreta bueno, pues el repertorio que luego veremos de los Strauss. Y normalmente en la Sala Dorada. Claro, la Filarmónica de Viena también tuvo que pagar su precio para convertirse en la orquesta que iba a hacer esto todos los años. Sí, eso es. Quiero decir, la cultura siempre juega un papel clave en muchas ocasiones a nivel político, por mucho que se crea que no. De alguna manera, para los nazis el concierto Año Nuevo también sirvió para normalizar un poco la situación, ¿no? La situación de conquista de Austria, y para transmitir la idea de que todo sigue funcionando, ¿no? Que Viena sigue siendo un faro cultural, ¿no? Y que es nuestro faro cultural, ¿de acuerdo? En el caso de la Filarmónica de Viena, sí que es verdad que antes incluso del proceso de unificación, ya dentro de la propia orquesta filarmónica, porque no dejaba de ser una representación social, había ya miembros también del partido nazi. Quiero decir, había músicos de la orquesta que pertenecían al partido nazi. En ese periodo, justo antes del proceso de unificación, el partido nazi era semiclandestino, era incluso ilegal. Entonces, bueno, pues tenían como una especie de célula. Más o menos no llegaban a la mitad, ¿vale?, de la orquesta. Sí que había nazis, pero no todos eran miembros del partido. Lo que sí pasó es que hubo, obviamente, una limpieza ideológica también, ¿vale? Ideológica y racial,
porque de hecho, claro, había miembros de la orquesta que eran judíos y de hecho incluso un total de 15 miembros de ellos perdieron sus trabajos debido a las leyes de Nuremberg. Una vez que se aplicaron las leyes en las que se prohibían los matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, además de otras muchas cosas, al menos 15 miembros de la orquesta perdieron su empleo, precisamente por eso, por ser judíos. 7 de ellos, de hecho, murieron en campos de concentración. Es decir, que, como decía, la orquesta no dejaba de ser eso, una representación de la sociedad austríaca. Había de todo, quiero decir. Pero obviamente se hizo una limpieza ideológica y en este caso también una limpieza racial. Ahora iremos con los autores. Tiene una característica el nazismo muy peculiar, y es que hay un montón de intelectuales, de personas del arte y de la cultura que han sido relacionadas con el nazismo sistemáticamente. Claro, hay un problema, y es que son personas que murieron quizás 100 años, 80, 90 años antes de que el partido nazi, o un poco menos, pero en cualquier caso no fueron coetáneos con la existencia del partido nazi, ni tan siquiera con lo que definitivamente lanza al nazismo al éxito, bueno, al pseudo éxito electoral y desde luego al éxito en buena medida popular en Alemania, como fue, cierta humillación, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial y de ser los perdedores de la Primera Guerra Mundial, y cómo las potencias que ganaron terminaron tratando su sociedad y su economía, que no justifica, evidentemente, ni el nazismo ni todo lo que ocurrió después. Estos autores, a veces, Immanuel Kant, los Strauss como músicos, Wagner, por supuesto, fueron relacionados con el nazismo, y aquí a mí me gustaría romper una lanza antes de preguntarte por los Strauss, porque los Strauss fueron instrumentalizados, ahora nos cuentas tú cómo, porque yo no lo tengo muy claro. Incluso Kant, que era un universalista absoluto y no tiene nada que ver con las ideas nazis, fue deformado por los nazis para que pareciera que era un nazi, como pudo pasar en buena medida en otras dictaduras luego en otros lugares del mundo con autores como Borges y otros. Pero claro, en el caso de Wagner sí pinchaban un poco en carne, porque Wagner, que tampoco fue coetáneo de los nazis ni formó parte del partido nazi, sí que era un nacionalista antisemita de unos poquitos años antes del nacimiento de todo el movimiento nacionalsocialista, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencias a determinados aspectos de la cultura o del arte alemán que durante el nazismo floreció y se puso de moda, que sepamos que hay gente a la que directamente la maltrataron y la llevaron ahí sin que sus ideas y su música y su arte tuvieran nada que ver, y otros, como Wagner, que sin ser nazi, pues sus ideas casaban bastante bien con las de los nazis. Creo que el primer caso es un poco el caso de los Strauss. Sí, a ver, esto es un poco lo que explicabas tú, ¿no? Yo creo que los nazis, como cualquier otro régimen dictatorial, necesita descarbar en todos los aspectos vitales en el pasado para tratar de construir un pasado, ¿no? Y cuando digo todos los aspectos culturales me refiero no solamente a la música, también a la escritura, a la filosofía, a la historia, incluso si me apuras, la ciencia también, quiero decir, científicos o matemáticos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los Strauss, pues bueno, los Strauss eran unos autores, digamos, eran músicos del siglo XIX, se enmarca dentro de un contexto concreto, en el caso de Austria, que era el Imperio Austrohúngaro, que completamente independiente, quiero decir, de Alemania como tal, incluso antes de que existiera Alemania, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, pero independientes de Prusia, por mucho que, como he dicho antes, tuviese relaciones culturales. Pero digamos que los Strauss al final no representaban tampoco, obviamente no eran coetáneos de los nazis, no fueron coetáneos de los nazis, y tampoco representaron ideológicamente en ningún caso ningún tipo de posición similar. Sí que es verdad, a mí me gusta que hayas comentado esto, porque una de las tradiciones que yo tengo, aparte de escuchar en directo el concierto de Año Nuevo y de coleccionar los vinilos de cada concierto, porque tengo ya casi como una treintena de ellos, de hecho el primero que tengo es del 57, de 1957, hay una tradición que yo hago y es
los días previos o las semanas previas, yo empiezo a leerme un libro que esté vinculado a Viena, que esté vinculado con la ciudad de Viena. Y hará como cosa de... Esta tradición la empecé en el 2019, me acuerdo porque fue justo el año anterior al confinamiento. Y uno de los libros, de los primeros libros que yo leí, de hecho yo diría que es el primero, el del 2019, era un libro buenísimo sobre los judíos vieneses en la Belle Époque, escrito por Jacques Le Rider, y es muy bueno porque en ese libro explica cómo ya en el siglo XIX hay claramente ideas antisemitas en la Viena y en la Austria del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Ideas claramente racistas y antisemitas, que son las que luego llegarán a la primera mitad del siglo XX, a las primeras décadas del siglo XX, y serán utilizadas por el partido nazi para, de alguna manera, profundizar en ese ideario. Es decir, el antisemitismo no es propio del nazismo, es un tipo de pensamiento, si se quiere decir así, pero es una idea que ya existe en la Europa del siglo XIX, del siglo XVIII, del XVII, incluso del siglo XV. Quiero decir, la idea de echar la culpa de manera constante de todos los problemas a un determinado grupo étnico como es el judío, en el caso de Europa, es habitual desde la Edad Media. Pero en el caso de Austria y Viena, en ese libro, que a mí me encantó porque lo refleja muy bien, porque ahí es donde realmente ves cómo a finales del siglo XIX ya los propios alcaldes de Viena, etcétera, etcétera, ya tienen ese regustillo, ¿no?, antisemita en las leyes que aprueban o en las órdenes que aprueban, tienen ya ese regusto antisemita. Entonces, no es algo, digamos, que venga de nuevas. En el caso de los Strauss, pues obviamente no tiene nada que ver. ¿Por qué utilizar los Strauss? Bueno, al final, el tipo de música que, digamos, de los Strauss, que básicamente son valses, aunque tienen también polkas, galop, bueno, quiero decir, generalmente son valses, ¿no?, que es por lo que más conocidos son. Es más que nada porque es un tipo de música que no parece política. Quiero decir, no es una música, es una música más de baile que evoca, digamos, en un principio bailes elegantes, ¿no? Lo primero lo que piensas cuando oyes un vals es un baile en un recinto, ¿no?, en un salón de baile elegante. Es un tipo de música, como digamos, despreocupada, ¿no? Al final es un tipo de música pues para disfrutar de la velada, de tal. Y claro, Viena, pues lógicamente, así como otras ciudades de Austria, pero sobre todo Viena, pues es una ciudad de muchos bailes de salón, que en el siglo XIX había muchos, ¿sí? Y que ya en 1938-39 pues habían perdido, ¿no?, un poco, digamos, habían ido desapareciendo. Eran un tipo de salones que sí existían en la segunda mitad del siglo XIX, pero que luego, oye, pues al final por las modas musicales, porque van cambiando. De hecho, en los años 30, el tipo de música más conocido en Estados Unidos y en Europa era el swing, que no tenía nada que ver en cuanto al baile, ¿no? Uh-huh. Era un baile mucho más agresivo. O sea, si tú ves a alguien bailando swing y a alguien bailando un vals, pues lógicamente el del baile swing es como un baile mucho más agresivo. Entonces, de alguna manera lo que hacen los nazis es tratar de recuperar eso, ¿no? Un poco también vinculado a toda esa ideología nazi de la familia, de lo tradicional, que esto nos suena también ahora, ¿eh? Hay mucho partido político ahora en el 2025 con este rollo de la familia, la tradición y tal y cual, ¿no? Pues es un poco así. Y luego, que luego también de alguna manera la música, ante un contexto de represión, ante un contexto de guerra, en el que está ya una guerra mundial, ¿no? Un contexto de violencia estructural, porque al final el nazismo supone eso, una violencia constante y de manera estructural en todos los ámbitos, desde la judicatura hasta la policía, hasta la escuela, hasta el carnicero. Hay libros maravillosos maravillosos me refiero, para poder ver cómo era el nazismo desde fuera y desde la lejanía del tiempo, de que cómo pues la gente decía constantemente Heil Hitler porque tenía miedo de que si no saludaba así, pues el carnicero, que era el que le estaba tomando el pedido, pues igual le denunciase al partido, ¿no? Entonces, la música ofrece de alguna manera una evasión. Y la música, digamos, de los Strauss ofrecía eso, evasión, ¿no? Ofrecía, pues de alguna manera,
por un lado, el consuelo de la música, ¿no? Que en momentos difíciles pues, nos termina consolando, y una sensación de normalidad, y sobre todo para los nazis les daba una sensación también o de poder vender continuidad, ¿no? Continuidad histórica, ¿no? De vincularlo un poco con ese pasado idealizado, ¿no? Y no es que sea una propaganda en el sentido clásico, pero sí que es una especie de propaganda de una manera mucho más sutil, ¿no? Es como algo más bien anestésico. Es decir, es como una especie de momento en el que ante situaciones igual incómodas, pues bueno, tú vendes un producto que de alguna manera refuerza pues una especie de imagen quizás más amable de la realidad o del presente, ¿no? Me voy a adelantar un poco, Uh-huh. o sea, voy a ir un poco al día después de la guerra, aunque no vayamos a seguir la guerra, vamos a hablar de otras cosas también. Uh-huh. Pero voy a hacer como una elipsis importante, y es con la guerra acabada. Luego volveremos sobre esto, pero Sí. no quería dejarlo pasar porque al hablar de los Strauss me parece importante. Claro, era difícil no relacionar esa costumbre que nace en el 39 con ese sentimiento nacionalista, vamos a decir pangermano, no nacionalista austrohúngaro, que quizás hubiera sido más razonable, sí, de la propia historia de Austria como gran imperio frente al Imperio Otomano y toda esta historia, Uh-huh. sino como formando parte de un nacionalismo germánico, ario y todo lo que vino con el nazismo. Y ahí entra una tradición que no es tampoco inocente. Y es que al acabar la guerra había que hacer algunos pequeños retoques en el contenido del concierto, y una de las partes más conocidas por todos nosotros y por todas nosotras, como es la marcha Radetzky, Uh-huh. aplaudida por el público, y también obra, si no me equivoco, creo que de Johann Strauss, padre, ¿puede ser? Padre, sí. Sí. ¿Qué simboliza y por qué se aplaude por el público? Porque esto es interesantísimo. Bueno, yo de hecho todos los años hago hilo en Twitter, ahora también en Blue Sky, precisamente digamos, comentando un poco el concierto de ese año y luego las curiosidades también, ¿no? Las curiosidades, novedades o curiosidades que haya en ese concierto. En el caso de la marcha Radetzky lo hice, no sé si no me equivoco, ahora como cosa de 2 o 3 años, algo más concreto, ¿no? Normalmente no me suelo parar mucho, porque es una habitual, igual que el Danubio Azul, son las dos habituales no desde siempre, sino desde hace un tiempo, que sean las que finalicen el concierto. En el caso de la marcha Radetzky, es una marcha que está vinculada, como tú decías, a Johann Strauss padre, que es el autor. Está escrita en 1848, ¿vale? Para quien no lo sepa, 1848 es el año conocido como la primavera de los pueblos. Es el año en el que en diferentes países de Europa estallan diferentes revoluciones liberales burguesas o liberal democráticas, mejor dicho, vinculadas sí a la burguesía, pero también a movimientos democráticos, para de alguna manera democratizar más los sistemas políticos de los países europeos, ¿vale? En el caso de esta obra, que es la marcha Radetzky, está compuesta en honor al mariscal de campo austriaco Joseph Wenzel Radetzky, ¿vale? Que en este caso tuvo varias victorias militares de Austria, siendo él, obviamente, mariscal de campo austriaco, en el norte de Italia, durante ese periodo revolucionario, ¿vale? De alguna manera está vinculada al auge de los diferentes nacionalismos y en este caso al auge del nacionalismo austríaco. Entonces, bueno, pues Strauss, como austríaco que era, lógicamente hizo una obra dedicada a las glorias, ¿no?, del movimiento revolucionario, digamos, que existe en ese momento, y del nacionalismo, digamos, austríaco que está ahí, que no es que naciese en el siglo XIX, pero digamos que tanto en 1830 como en el 48 son los dos periodos revolucionarios en el que están vinculados también con movimientos nacionalistas. Sobre Radetzky podríamos preguntarle también a los italianos del norte, que formaron parte del Imperio Austríaco. Igual opinarían algo distinto, ¿no? Sí, claro, obvio, claro, sí. Pero es una manera, no sé cómo lo ves tú, yo creo que es una manera
cuando esto empieza es después ya de acabada la guerra, los nazis habían perdido y entonces, ¿cómo hacemos para suavizar lo que el concierto ha podido significar dentro del mundo nazi y dentro de, bueno, la lógica, ¿no?, de una cultura instrumentalizada por una ideología tan perversa como la ideología lo que se hizo fue una especie también de versión, de modificación también. De hecho, durante el concierto de 2001, porque lo tenía marcado cuando estuvimos hablando un poco también de hacer el programa y tal, fue cuando se interpretó, pues, de alguna manera una de las versiones. Y entonces, de alguna manera, ellos también, los que dirigen un poco el concierto de Año Nuevo, como tú dices, buscaban, no sé si dulcificar o modificar, pero sí convertir el concierto de Año Nuevo en lo que, a mi modo de ver, o yo como fan también, igual también como persona, digamos, fanática del concierto de Año Nuevo, no sé si puedo ser ecuánime en esto, ¿no? Pero de verlo pues como lo que es, ¿no? Un evento cultural. Se le puede criticar quizás un evento cultural más elitista o no, no sé hasta qué punto. Yo creo que ahora ya en el 2025, bueno, ya desde que existe la televisión, se ha internacionalizado, se ha mundializado, ¿no?, de una manera bestial y por lo tanto ya cualquier persona, sin necesidad de tener una posición económica alta, puede acceder al concierto de Año Nuevo. Sí que es verdad que para poder acceder in situ, de manera presencial, pues tienes que presentar un sorteo. El sorteo es imposible. Yo llevo 10 años apuntándome al sorteo y eso es más difícil que te toque el gordo de Navidad. Pero sí que es verdad que yo creo que trataron de dulcificarlo, o por lo menos sí convertirlo en lo que realmente debería haber sido desde el principio, que era meramente un encuentro cultural, ¿no? De alguna manera. Y que si tenía algún tipo de cercanía ideológica, debía de ser, en todo caso, a la historia de Austria y no al nazismo, y al aplauso, que yo creo que de ahí viene un poco también el hecho de que la gente participe al final aplaudiendo la marcha Radetzky, al aplauso de un héroe, vamos a decir, de la patria o del Imperio Austrohúngaro, no a ningún héroe ni a ninguna idea nazi. También te diré que yo creo que más que la marcha Radetzky, que tampoco quiero decir, insisto, históricamente la marcha Radetzky para nada está vinculada al nazismo, como he explicado bien, tiene que ver con 1848. Todo lo contrario. Yo creo que fíjate que ha sido más difícil el hecho de tener determinados directores de orquesta que no las propias obras en sí, porque hay pequeños detalles, por ejemplo, que a la gente se le escapa, pero, por ejemplo, Karajan es que fue miembro del partido nazi. Eso se me escapa a mí totalmente. Claro, o sea, quiero decir, era, pues bueno, pues un austríaco, nacido en Salzburgo, principios del siglo XX, pero que cuando llegan los nazis, él es director de orquesta. Y de hecho, él participa. Y de hecho, él tiene un problema con Adolf Hitler porque él hace un concierto, ahora estoy tirando de memoria, pero si no recuerdo mal, le encargan dirigir un concierto que está dedicado, si no recuerdo mal, no sé si al gobierno yugoslavo o, bueno, hacen algo. Adolf Hitler, el Tercer Reich, hace algo en homenaje o no sé qué, y entonces le encargan a él la dirección. Bueno, es desastroso, porque se rasgan telas, el coro se para de cantar en un determinado momento. Adolf Hitler pues se encabrita y dice que no va a volver a dirigir más no sé exactamente cuál era el lugar o la orquesta que estaba dirigiendo, no iba a dirigir más mientras él viviese, y efectivamente fue así. O sea, no volvió a dirigir más esa orquesta mientras Adolf Hitler vivió. Siendo Hitler como era, bastante es que conservó la vida. Sí, también. Pero quiero decir que él era miembro del partido nazi. Claro, aquí también está el debate de, bueno, había mucha gente que se hizo miembro del partido nazi, porque del mismo modo que en España, durante la dictadura franquista, por ejemplo, si tú querías prosperar a nivel funcionarial o en cualquier tipo de sector laboral, pues te exigían darte de alta en la falange. No lo sé. Bueno, antes hablaba de ello de Latinoamérica y de cómo a veces algunos intelectuales son relacionados con regímenes dictatoriales. Es un poco el caso de mi amado Jorge Luis Borges, ¿no?
no fue nunca miembro, ni siquiera ideólogo de la dictadura de Videla, pero fue poco menos que tibio y como era un antiperonista de libro, pues en un momento dado no fue. Le pudo pasar a Unamuno, aunque de esto tú y yo tendríamos que hablar largo y tendido. Sí. Claro, un señor que en principio no era, pues si te muestras tibio en un momento dado, aunque luego termines pagándolo, como lo pagó Unamuno también, pues uno es dueño de sus silencios, pero también es esclavo de sus posiciones y de sus cosas, sí, ¿no? en este caso, en el caso de Karajan, sí que es verdad que él ingresa en el partido nazi, además ingresa en el partido nazi incluso antes del proceso de anexión de Austria. Y sí que es verdad que su carrera tuvo ese impulso una vez que entra en el partido nazi. Bueno, yo creo que sinceramente más que las obras de Strauss, a mí me resultaba viendo un poco, ¿no? Porque al final, después de los años, pues terminas leyendo información sobre los diferentes directores y demás, o como la situación que he mencionado antes, ¿no? Miembros de la orquesta que pasaron por Dachau, Auschwitz y otros campos de concentración, algunos perecieron, otros sobrevivieron. Yo creo que más que las obras de Mientras que otros Strauss, miembros de la orquesta tenían el carné del partido nazi. claro, obvio. Entonces, yo creo que más que para mí, visto ahora desde el 2025, durante la década de los 50, 60, sobre todo 50, ¿no? Final del 45 al 55, porque luego ya empieza la Guerra Fría y luego ya es fácil de vender el concierto de Año Nuevo. Es en Viena, plena Guerra Fría, ya se utiliza básicamente como también, ¿no? Como un elemento, ya se olvida el pasado nazi o el inicio nazi del concierto de una manera mucho más fácil, ¿no? Igual que se olvida, por ejemplo, que Herbert von Braun pues era también miembro del partido nazi y resulta que lo llevan allí a Estados Unidos y le meten en la NASA y lleva a cabo todo el programa espacial de estadounidense, ¿no? Entonces, quiero decir que esas cosas luego ya a partir de 55 se olvidan fácil, pero entre el 45 y 55 yo creo que las dificultades en realidad estaban más en el hecho de las personas, más que en las propias obras. O por lo menos a mí, las obras de Strauss, de la familia Strauss, no me generan ningún tipo de problema. Porque, no, como repito, no eran obras, salvo esta de la marcha Radetzky, todas las demás hablaban más de la vida cotidiana que otra cosa. Sí, sí, pero yo insisto, la marcha Radetzky no te lo planteaba desde el punto de vista nazi, sino todo lo contrario, como para lavarle la cara al concierto en la medida en que se habla del pasado austrohúngaro, de un líder de las democracias liberales que nada tiene que ver y que sería como... O sea, es una manera de ofrecerle a la burguesía de Viena, que mucha de ella seguramente se había encontrado muy cómoda con el nazismo, la posibilidad de aplaudir a un héroe austrohúngaro y no a un líder fascista alemán, ¿no? Sí. Vamos a pintarle la cara al concierto. Y de hecho, como tú dices, lógicamente es muy fácil de vender porque es así. Quiero decir, porque la obra está hecha y construida para eso, no para cualquier otra cosa. Con tus actos, ¿no? Se dice, por sus actos los conoceréis. Con tus actos creo que me respondes a la siguiente pregunta, pero... Porque si no, sería difícil para ti coleccionar esos vinilos. Sí. ¿Se puede separar una tradición y su origen? Quiero decir, un origen lamentable en un contexto lamentable que, insisto, nunca fue algo que dijeran los músicos de la Sinfónica de Viena, lo vamos a hacer para los nazis, pero que los nazis desde el principio lo instrumentalizan para, de alguna manera, pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Mundializar su discurso, normalizarlo, hacer como que no estaba pasando nada en un momento en el que ríete tú de lo de Crimea y de lo de Ucrania. ¿Se puede separar ese origen tan complicado de lo que es ahora una tradición ya casi centenaria, maravillosa, cada 1 de enero? Es complicado responder a esto, ¿no? Es un poco lo que comentabas o me planteabas tú sobre cuando me mandaste un poco también las ideas de lo que íbamos a hablar, un poco de si el origen puede cambiar de una manera inevitable la escucha, el cómo escuchamos. Bueno, puede ser que haya personas que sí que le cambie. La cuestión también es que lo positivo que tiene el concierto Año Nuevo es que
el periodo nazi duró muy poco. ¿Sí? Es decir, que no es que fuese algo... Hombre, si hubiese sido una tradición... Hombre, a ver, son 6 años de la historia. Cierto que está en el origen, pero son 6 años de la historia y después es otra cosa distinta. Sí, yo creo que esto es también algo que hablo también en historia siempre, y es que no sé hasta qué punto se trata de cancelar o culpabilizar. Obviamente hay obras, yo qué sé, claro, si nos vamos a lo más puro, pues hombre, tenemos Mein Kampf, ¿no? De Adolf Hitler, es un libro. Pero es un libro que dice auténticas barbaridades. No creo que se tenga que cancelar en el sentido de de prohibir que se venda. Pero está bien venderlo con notas al pie, ¿no? Lógicamente, claro, sería lo suyo. Pensamiento crítico. Si no lo vendes con notas al pie de página o no lo vendes con notas en la propia página indicando o especificando las cosas, pues lógicamente ya estás haciendo otra cosa, que es propaganda. Donde está hablando aquí de los arios y tal, está justificando que acabó con millones de vidas siempre humanas. Me gusta un poco ver el contexto también. Entender... obviamente la cultura no es un vacío. No nace de una manera vacía. Incluso pues, las tradiciones más generalizadas pueden tener orígenes problemáticos. Ahora, por ejemplo, que estamos en plenas Navidades, ¿no? Quiero decir, en periodo, digamos, más vinculado a la religión cristiana, por así decir, ¿no? Pues también podemos buscar situaciones o cosas que de alguna manera luego puedan modificar, bueno, el sentido, pues no lo sé. Yo, desde luego, yo creo que, y además de esto hemos hablado varias veces, la memoria histórica es importante y se tiene que, de alguna manera, valorar también, incluso en este caso, en el concierto de Año Nuevo. Pero yo creo que la memoria histórica tampoco elimina el disfrute del propio concierto en el año 2025. Otra cuestión es, tú imagínate que ahora mismo tienes una máquina del tiempo y de repente apareces en Viena en el año 39 y estás allí, ¿qué opinas? Hombre, pues yo creo que el contexto cambia mucho. Imagínate, ¿no?, que en el sorteo te toca una entrada para el año 40. No, obviamente. Y es la única opción que tienes de ver el concierto. No, me negaría. Yo creo que la memoria histórica te hace más consciente. Ostras, pero estar allí dentro y verlo tiene que ser curioso. Hombre, estar allí dentro y verlo, pues sería lo que es, lo que fue, ¿no? Un acto de la gente ahí con sus gorras de plato, sus insignias de la Weimar y todas estas cosas. Y las banderas también. Sí. Bueno. ¿Se ha convertido el concierto de Año Nuevo en una especie de Eurovisión culta? Culta popular, vamos a decir, porque tampoco es que sea una música compleja de entender ni nada por el estilo. Como tú bien has dicho, son valses, polcas y 4 cositas más. No es una música compleja, no es una música barroca. Quiero decir, incluso dentro del mundo de la música clásica no resulta precisamente en muchos... Esto es lo que se plantea muchas veces la voz, por ejemplo, igual que cuando traen a los autores rusos para que los niños vayan y niñas vayan en Navidad a la música clásica. Es lo que se plantea muchas veces escuchar como para... ¿no? Son los hits de la música clásica. Bueno, a ver, quiero decir, entramos dentro del snobismo, ¿no? También del mundo clásico. Hay mucho snob del mundo clásico que desdeña por completo los valses, las polcas y en general la música de Strauss. La música Strauss, ¿no? No la entiende como una especie de música clásica de segunda división. Algo para que el público también me entienda. Bueno, eso entra dentro del gusto. Quiero decir, yo empecé con Mozart y Beethoven y bueno, pues me gustan los Strauss y el concierto. En todo caso, tu pregunta era... ¿cómo era la pregunta que me habías hecho? Perdona. Si se había convertido en una especie de Eurovisión. Me gusta que hayas hecho esta pregunta porque, de hecho, el otro evento musical, digamos, del cual soy auténticamente fanático es Eurovisión. O sea, soy fanático de los dos. En el caso de Eurovisión, desde que fue Nina en los años 90, desde entonces he visto de manera interrumpida Eurovisión y este año, 2026, va a ser el primer año que no vea Eurovisión. Y de hecho, que no voy a ver ningún tipo de eliminatorias nacionales
que sí vayan a Eurovisión. Porque eso también es algo que yo hacía. Quiero decir, yo me veía, en este caso el Benidorm Fest, como me veía San Remo, como me veía otras eliminatorias nacionales, pero este 2026 va a ser la primera vez. Estamos descubriendo un Llagospierre que estaba bajo la cubierta, ¿eh? Sí, no, bueno, pero sí, soy. Entonces, no creo que se haya convertido en una especie de Eurovisión, porque al final no tiene eso, ¿no? O sea, quiero decir, es un concierto, no es nada más. Pero sí que es verdad que las redes sociales, las nuevas tecnologías han facilitado la completa mundialización del evento y convertirlo también en una especie de tradición. En mi caso se convierte en tradición por mi aita, ¿no? Porque a mi aita le gustaba mucho todo tipo de música, y el día Año Nuevo, pues él me descubrió algo que yo he seguido haciendo, ¿no? Desde entonces. No creo que se haya convertido en una especie de Eurovisión, ¿eh? Yo creo que es un formato completamente diferente. Me acaba de venir una duda si solían emitirse a la vez, uno por la 1 y otro por la 2, el concierto de Año Nuevo y los saltos de Garmisch-Partenkirchen. Los saltos de esquí. Y había que elegir, o iban seguidos, porque yo creo que... Yo siempre tuve ahí, y sigo teniendo ese problema. Porque esto, de vez en cuando, entonces ya opté, como con las nuevas tecnologías y la televisión, te facilita todo, ¿no? Te facilita poder grabar los eventos, pues entonces ya, o volver a verlos, pues entonces ya, pues me grabo o lo tengo ahí y entonces luego me lo veo. En la época de cuando era pequeño, pues no podía porque tenía una Telefunken, que para quien no lo sepa era una tele de tubo, que tenía 10 pestañas, numeradas del 1 al 10, para ver los 3 canales o 4 canales que había, salvo cuando en los años 90 ya llegan las privadas, y que tenías que sintonizar, no tenías mando a distancia, tenías que levantarte a cambiar, y que tenías que sintonizarlo con una ruletita que estaba justo debajo de la pestaña del número, y tenías que meter ahí una pieza y girarlo hasta poder sintonizar bien el canal. Así que yo ya tiraba por el concierto Año Nuevo. Vale, pues que sepas que no hubo coincidencia horaria, ¿eh? Que siempre pudo verse uno antes y otro después. O sea pues que oye, yo me lo dejo era una ahí, pregunta ya me que lo veo. Yo tenía dudas, ¿no? Tenía dudas. Ahora ya no se dan por la 2, creo. Creo que se pueden ver en España por... ¿cómo se llama el canal este de deportes? Eurosport. Creo que sí, que se pueden ver por Eurosports, pero no me hagas mucho caso. Te voy a pedir un director. Un director. Y no sé si ha habido alguna vez alguna directora, no me suena. No ha habido directora, y es el gran problema que tiene el concierto Año Nuevo, desde mi humilde opinión de fanático del concierto Año Nuevo. Yo creo que me he ganado el derecho a poder decirlo después de, como digo, una treintena de vinilos coleccionándolos. Y más o menos, sin ser un experto como Martín Llade o cualquiera de los otros profesionales que participan en Radio Televisión Española, en este caso en el canal clásico, pero yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Sí que es verdad que hace un par de años se incorporaron niñas al coro, participaron. De los niños cantores de Viena. Eso es, hasta entonces solamente eran niños, pero pasaron en este caso también a haber niñas. La orquesta evidentemente es mixta porque las mujeres músicas son excelsas. Eso es. Ahí no hay ningún problema, pero la dirección no. La dirección no conseguimos que haya una mujer que dirija. No. Y de entre los tíos, ¿qué director es como simbólico para ti? Más allá de Karajan, que simboliza demasiadas cosas. A mí me gustó mucho. De hecho, es... a ver si coincidimos. Bueno, a mí me gusta por varios motivos. El primer motivo es porque fue el primer americano en poder dirigir la orquesta sinfónica. Uh-huh. Es Gustavo Dudamel. Sí, te iba a decir, ya no coincidimos. Vale, bueno, pues es más que nada porque no sé, es una cuestión mía también. Me gusta porque abrió un poco el espectro, cambió el continente, y segundo porque además de alguna manera generó otras sinergias o inercias en el concierto. Lo convirtió todavía en algo más internacional. Este año, por ejemplo, viene un canadiense, ¿vale? Es el segundo director americano
y eso abre más. Y para mí es, de alguna manera, de hecho, de los conciertos de los últimos 10 años, de los conciertos de los últimos 10 años, es de los que más me llegó a gustar. Porque luego ha habido otros conciertos que han sido, sinceramente, un poquito más aburridos. Luego también esto va por barrio, ¿de acuerdo? No sé cómo decirte, pues a ver, por ejemplo, Ricardo Muti, por ejemplo, el último concierto que tuvo, a mí me pareció un poquito más soso. Me gustaron más los de 2018-21. Maris Jansson, por ejemplo, tiene alguno también que también es muy bueno. Daniel Barenboim suelen ser bastante divertidos siempre, o por lo menos el último que hizo. Ese Pues, es mi favorito. sí, Barenboim, pues por ejemplo, fue más divertido, es más divertido. ¿A Barenboim lo has sacado de los americanos? Bueno, a ver, es que lo de Barenboim a mí tampoco me queda. O sea, quiero decir, él tiene varias nacionalidades. Tú dirías que es israelí. Claro, es que a mí tampoco me queda muy claro. Yo también lo diría, pero resulta que es argentino de nacimiento. Sí, sí, pero claro, en el caso de sus nacionalidades, yo no sé, nunca le he escuchado, nunca le he visto ninguna entrevista en la que él diga cómo se considera a sí mismo o qué se considera a sí mismo. Oye, igual luego dice, oye, pues yo me considero ciudadano del mundo y ya está. Tiene pasaporte argentino. Sí. Ahí pero, tendríamos. Hombre, a nivel se adelantó legal, 9 o 10 años a Dudamel. No, de hecho, Dudamel es del 2017. El Barenboim sí que tiene varias interpretaciones, pero justo antes de Dudamel, justo antes fue en 2014 Barenboim, aunque Barenboim también estuvo en el 2009. Pero quiero decir que fue poco antes, o sea, no tampoco fue mucho. No, mucho antes. ninguna locura. Pero ninguna yo locura. yo lo veo más como israelí que otra cosa, porque de hecho pero israelí de los que sí quieres escuchar el concierto, no israelí de los que no quieres ver Eurovisión. De ese tipo de israelíes. No. Digo para que quede claro también. Sí, a ver, aquí también hay una notable diferencia. Claro, si tú vas a un concierto de música a hacer propaganda de un país que en ese momento está llevando a cabo un genocidio, como ha pasado en los 2 últimos años en Eurovisión con las 2 intérpretes desde Israel, que fueron literalmente a hacer propaganda. De hecho, sus canciones, en el caso de la segunda, la última, la del año pasado, tuvo que ser modificada por parte de la dirección de radiotelevisión israelí, porque contenía letras claramente políticas y se tuvo que modificar. Pues, a ver, es que además, de hecho, la persona que llevaron, si no recuerdo mal, era una superviviente del ataque de octubre. Entonces, quiero decir, ahí ya existe una intencionalidad política clara. En el caso de Barenboim, de hecho, cualquiera que haya visto sus conciertos, sea el concierto de Año Nuevo como cualquier otro, él, de manera constante, lanza mensajes de paz. Él. Bueno, a lo largo de toda su historia, como figura reconocida dentro de la música clásica, Daniel Barenboim, que es uno de los motivos por los que a mí me gusta y por los que me he fijado en él como músico, es curioso, ¿no? Como director, ha tenido, y no sé, supongo que sigue teniendo una fundación, aunque en estos tiempos que corren, pues lo mismo se la han cerrado por proetarra o alguna cosa de estas, de convivencia y de educación, no sé si solo musical o también una escuela generalista, vamos a decir, mixta, israelíes y, o sea, Palestina. Niños israelíes y niños palestinos aprendiendo juntos para aprender a convivir, ¿no? Para no tener luego ni actos terroristas por un lado, ni actos terroristas y genocidas de Estado por el otro, ¿no? Entonces es una de las cosas que siempre me han parecido bonitas de la propia historia de Barenboim. ¿Nos dejamos cosas? Venga, que tú sabes más que esto seguramente. Bueno, mira, que estábamos hablando de las mujeres. Sí. Nos dejamos, por un lado, lo que decía, ¿no? Que yo creo que uno de los hándicaps que tiene el concierto de Año Nuevo es que en el año 2025, ya el del concierto del 26 no va a ser, pero que muchos esperamos, por lo menos los que somos seguidores habituales, yo en redes sociales más o menos ya tengo conocido ya a los que somos habituales, ¿no? En el concierto, muchos tenemos esa petición, esa idea de que, por favor, cuanto antes una
una directora, ¿sí? Sería interesante de cara a convertir el concierto también, aunque parezca que no, en dar pasos hacia también la modernidad en el hecho de poder adaptarlo también a los tiempos. Este año, por cierto, de hecho, se interpretan 2 piezas creadas por mujeres y de hecho una de ellas es estadounidense, ¿sí? Y esto es algo también reseñable, ¿vale? Porque por primera vez tenemos a 2 mujeres en el concierto de Año Nuevo, en este caso como autoras de obras que se van a interpretar. Y eso no es desdeñable, pero creo que sí que es verdad que ya después de haber incluido a niñas en el coro de cantor de esto de los niños de Viena, y ahora el hecho de incluir también obras firmadas y creadas por mujeres, creo que ya el último paso que falta es el hecho de que haya una directora, que espero llegue lo antes posible. ¿Tienes candidata? No, la verdad que no. ¿Te da igual? La verdad es que me es indiferente. Yo no le suelo poner pegas, ¿eh? Quiero decir que me puede gustar a algún director o lo que sea, pero tampoco le pongo pegas. A mí me interesa disfrutar el concierto, yo voy a disfrutarlo. Me interesa que sea divertido, que sea alegre, que sea rápido. Si ya lo paralizas un poco y ya lo haces muy lento, ya me genera bastante sopor. Pero bueno, también te digo que como desde el 2019, mientras estoy escuchando el concierto, voy leyendo también o finiquitando el libro que ya he empezado a leer, pues en este caso no me importa tanto. O sea, no le pongo tampoco tanta pega a eso. Hay varias candidatas, pero luego lo hablamos si quieres. Vale. Tú y yo. Bueno, pues oye, yo te quiero agradecer, nos vamos a quedar en la horita, genial. Te quiero agradecer primero la disposición a grabar este capítulo el día de Navidad. Era como el momento lógico para poder hacerlo. Podríamos haberlo grabado antes, pero es verdad que no hubiéramos estado imbuidos los dos de este espíritu de navideño. Y luego, pues, traer algo desde el amor, porque es evidente tu amor hacia ello, pero como tú has dicho antes, que creo que coincido contigo 100%, darle contexto, ¿no? Para que no seamos acríticos a la hora de que las cosas nos gusten. Nos pueden gustar las películas de vaqueros, pero ser conscientes de que el contexto que se está contando es el de un genocidio, el pueblo indio, el pueblo nativo americano. Y eso no impide que La Diligencia sea una fantástica película, una de las obras cumbres del cine a nivel global, ¿no? Pero que sepamos que estamos hablando de lo que estamos hablando. Con esa cuestión, a mí, alguna vez en el colegio con compañeros y así hemos estado hablando, ¿no? Y con esa cuestión muchas veces siempre suelo poner el mismo ejemplo. Y es, siempre hago la misma pregunta. ¿A ti te gustan las películas de Clint Eastwood? Claro, es que Clint Eastwood ha hecho unas películas increíbles. Tiene unas películas. Yo, sinceramente, no conozco película mala de Clint Eastwood. Película mala. Bueno, últimamente se está haciendo un viejillo un poco Soy el puto amo, ¿eh? Quiero decir, bueno, lo que tú quieras, pero me refiero Cara a que... y Macho y todas estas son un poco... Bueno, sí. Mira qué bien me cuido y cómo me mantengo aquí con mi camioneta nueva. Pero me refiero estoy contigo, al contenido propio de la película. Clint Eastwood tiene el pensamiento político también que tiene. Es decir, él de manera particular tiene un pensamiento político que seguramente no encaja con el mío. O desde luego él tiene una forma de ver la vida que no encaja con cómo yo veo también la vida. Y sin embargo, tiene unas películas que a mí me resultan maravillosas. De hecho, una de las películas de Clint Eastwood, en el que él es el actor principal, que es Sin Perdón, es una de las películas que yo le regalé a mi Aita cuando yo tenía 12, no sé cuántos años tenía poquitos años, y se lo regalé por su cumpleaños. Y es una de las películas, por ejemplo, como tú decías, ambientadas en un contexto, no es el oeste como lo conocemos en otras películas, ¿no? Pero sí que está vinculado a un poco a esa zona estadounidense en el que en determinado contexto pues hay un tipo de ciudad, tipo de sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre hago esa pregunta sobre el tema de Clint Eastwood, no sé. Y luego, antes de terminar también sí que me gustaría recomendar una cosa, de hecho vinculada al concierto de Año Nuevo, que son 2 libros escritos por Martín Llade,
uno que parece que soy yo, pero no soy yo. Yo soy Yagoba, no estoy, pero parece que voy a hacer promoción. Pero sí que es verdad que me gustaría mencionarlos para aquellos que de alguna manera quieran introducirse un poco también a lo que es Viena y a la cultura musical. El primero, el del Misterio de Razumovsky, que es uno de los primeros que escribió vinculados a la música en este contexto, digamos. Y el último, que es el que me quiero leer, que es el último concierto de Viena, que está vinculado precisamente al concierto de Año Nuevo en el contexto de los nazis en Austria. Entonces, ese me lo quiero leer, lo tengo apuntado ya, me lo quiero autorregalar por el Día de Reyes. Así que, bueno, pues eso, mencionarlo para que la gente también pues pueda leer también sobre ello. Aunque sea de una manera ficticia, novelada. Entraríamos, y no nos vamos a dedicar a eso porque ya no queda tiempo además, entraríamos un poco en el debate, ¿no? Que siempre se tiene sobre la obra, el autor, esto que se dice a veces en el mundo del arte, ¿no? Yo te citaba a John Ford. Sí, John Ford, claro. Es fundacional dentro de lo que es el género del western, con grandes planos. Extraordinaria película como La Diligencia, que no deja de ser una abstracción, una metáfora del indígena que está siendo masacrado como la amenaza del blanco, como si el blanco fuera la víctima, que se visualiza como el mal, pero como todo el mundo, o sea, quien tiene un mínimo de inteligencia, al final termina quizás recapacitando. Quizás cuando buscas en la obra posterior, más de los últimos tiempos de Ford, nos vamos a encontrar una cierta reflexión sobre ese mito que él mismo creó y que de alguna manera justificó el genocidio de los nativos americanos, ¿no? Entonces, se podría considerar que el propio Ford acaba sus días muriendo con conciencia de la historia estadounidense como la historia de un genocidio, cuando realmente él se hace grande como autor con La Diligencia, que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, ¿no? La Diligencia, que todas las amenazas venían de donde venían. Entonces, es verdad que el arte a veces es complejo, pero no es menos cierto que las personas inteligentes se equivocan, tienen derecho a equivocarse y luego pueden llegar incluso a darle la vuelta a los argumentos. Y ahí volveríamos a hablar de nuestro querido Unamuno, cuya casa materna no está muy lejos de tu casa materna y paterna, por otra parte. No está demasiado lejos, ¿no? Y yo sostengo siempre sostengo de una manera absolutamente ahistórica y sin ningún tipo de base, más que la costumbre y la cultura vasca, que a lo mejor fue incluso el lugar de su nacimiento y no el lugar que se cita en el casco viejo de Bilbao. ¿Por qué no va a ser el caserío Jugo del barrio de Galdakao, al lado de donde tú has vivido siempre con tu familia, que no tiene entrada desde Galdakao, que tiene entrada desde Etxebarri? ¿Por qué no va a ser el lugar donde nació? Si todas las mujeres vascas iban a parir al caserío familiar, ¿por qué no? Yo esa pregunta se la haría a uno de los mayores expertos en Unamuno que hay en España, que es mi tío, José Antonio Ereño Altuna, que fue profesor mío en la Universidad de Deusto y que tiene tiene más de 10 libros escritos sobre Miguel de Unamuno. Pues cuando lo traemos, por favor. Pues ya está mayor. Tu tío es el autor de los 10 libros y yo soy el señor que llevó al pleno del Ayuntamiento de Galdakao que al lado de tu antigua casa y debajo del caserío de los Jugo, en el barrio de Aperribay de Galdakao, haya una plaza que se llama Miguel de Unamuno. O sea que, bueno, y que me costó mucho, quiero decir, porque decían que no, que era demasiado español. Y que había apoyado a Franco. Digo, leed un poco más. Escarbad un poquito en esa mierda que os han contado, por favor. Unamuno es interesante porque tiene muchos vaivenes. De hecho, a nivel ideológico tiene muchísimos vaivenes. No le queda Una claro. Vez que has visto la película interpretada por Carra Elejalde, ya da un poco igual. Sí. Es Carra Elejalde, ¿no? ¿O me acabo de equivocar? Carra Elejalde, eso vale, es. Vale. Bueno, a ver, hay
Sobre Unamuno podríamos hablar mucho. De hecho, deberíamos hacer un programa solamente sobre él. Venga, lo haremos. Vale. Querido, que pases un fantástico final de año y que 2026 te traiga todo lo que mereces, que es mucho. Lo mismo para ti. Y a ver si encuentro yo ahora el copy de salida, ¿sabes? Bueno, en realidad podría decir feliz año 2026. Lo que pasa es que yo el lunes, el martes, el miércoles y el propio día de Año Nuevo voy a estar aquí. O sea, que quiero decir que no voy a dejar de grabar. Así que me voy a limitar, si lo encuentro, que no sé si lo voy a encontrar, a decir la despedida. Tú sabes que yo no me la he aprendido, ¿no? En todos estos años. Por lo que sea. Bueno, que hasta aquí el Bala Extra de esta semana. Bala Extra es una producción de Emilcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Más de 500 personas te esperamos en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Feliz fin de semana y hasta el lunes. No me he acordado del todo, pero casi.